Hola, este es un comunicado. Buenas, recientemente he hablado con un oyente y llega a un, digamos, acuerdo. A partir de este video voy a colocar el resumen del FIC en el primer cap de cada FIC por subir. El mundo de Remnant está dominado por monstruos en el bosque y reyes feudales que gobiernan desde palacios. Jaune Ark, el hijo de un humilde herrero, ha sido atrapado en medio de este mundo. Anhela la oportunidad de convertirse en caballero, pero su padre se lo prohíbe. Solo le queda una opción. Toma su espada de plata y abre un camino a través de cualquiera que se interponga en su camino. Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor, apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 1. Léala para noticias importantes. En realidad, solo lea la nota de edición a continuación si realmente se siente perezoso. Hola damas y caballeros. Bienvenido a mi segunda ficción. Ojalá con menos escritura de mierda que la mía. Todavía disfruto escribiendo la otra pieza, pero quiero ver cómo funciona esta también. Hace poco empecé a jugar a Skyrim por 1000.000.000ª vez. He estado jugando desde que salió y estoy bastante seguro de que registré al menos 6,000 horas en los últimos 6 años. Así que en un frío y enérgico morn, maté a un par de docenas de bandidos. Entonces, de repente, tuve la idea de esta ficción. Quería tomar aspectos de 3 juegos que me encantan, Ruby, tirarlos a una olla y esto nació. Me he inspirado en Skyrim, The Witcher 3 y Elder Scrolls Online. Así que no habrá ningún Grimm, pero habrá vampiros, hombres lobo, bandidos y mucha mierda. Jaune va a matar. También incluí algunas cosas de Oblivion y Kingdom Come Deliverance. Este va a ser un romance Ways X Jaune. Me gusta el emparejamiento, no somos mucho como Arcos o Dragon Slayer, pero sigo pensando que tiene potencial. Editar nota, 28 de octubre de 2019 OK. Tengo la primera edición hecha. Edité mucha mierda y mucha más mierda. Reorganicé algunas de las escenas para agregar al flujo y elaboré algo de lo que Jaune ve. También me tomé el tiempo para agregar mucha más descripción en cuanto a la mecánica del mundo junto con la corrección de cualquier error en la continuidad. Puede que me haya perdido algo. No soy un estudiante de inglés, ni soy perfecto en términos de gramática. Así que, ve fácil conmigo. Además de lo que tengo aquí. Voy a decir que los primeros 20 capítulos están destinados al desarrollo limitado de personajes y son principalmente para poner en marcha la historia. Es un ritmo más rápido al entrar en él, pero se ralentiza en el segundo acto. 2 espadas. 1, tipo 18B, forjado con chapado de plata y un núcleo de acero, la hoja de aproximadamente 50 pulgadas de longitud. 60 en total al incluir el agarre y el pomo. El otro, un tipo 10, una simple espada ancha de acero que mide alrededor de 45 pulgadas, acompañada de un escudo argent cargado de adornos pintados de oro. Estos eran 3 de los artículos más preciados de Jaune. Con lo que planeaba ganarse la vida en el futuro previsible. Las armas eran simples, por decirlo a la ligera. A decir verdad, Jaune no se molestó con las cosas bonitas en ninguna de sus cuchillas. El escudo solo se pintó para proteger el metal y evitar tener que pulirlo. Sus espadas, sin embargo, harían el trabajo hasta que pudiera actualizarlas o encontrar algo mejor si sobrevivía el tiempo suficiente para hacerlo. Jaune nació en la casa de un herrero. Su padre fue una vez un mercenario y asesino de monstruos a sueldo antes de establecerse en Bar, la ciudad natal de Jaune. Allí tomó el estilo de vida aburrido de herrar cuchillas y herramientas para cualquier aventura y plebeyos que entrarán en su tienda. Su madre era una comerciante que vendía productos que fabricaban o cultivaban en su granja con las hermanas de Jaune, ayudando a administrar la tienda de la familia. Era un estilo de vida agradable en su mayor parte, pero Jaune quería más. A pesar de que esta vida era de satisfacción y tener suficiente comida para nunca pasar hambre. Jaune nunca estuvo realmente contento con las circunstancias en las que nació. Jaune quería ser un héroe como su padre. Aún más que eso, quería ser un caballero. No quería pasar el resto de sus días errando caballos o haciendo herramientas agrícolas.
No quería vivir el resto de su vida en el anonimato, ya que nunca había hecho algo para dejar su huella en el mundo. Vivir la misma vida aburrida donde no era mejor que los autómatas incompetentes. Estar contento como una de las innumerables masas que tocan en el gran escenario sin nada que mostrar por su esfuerzo, aparte de una vaga noción de lo que debería ser una vida. Jaune anhelaba explorar Remnant en su totalidad, cazar a los monstruos que vagaban por este planeta salvaje e ir buscando como un verdadero aventurero, viviendo su vida al máximo. Sin embargo, el padre de Jaune no creía que pudiera lograrlo. Ninguno de los entrenamientos del niño tomaría, y la única magia que podía lanzar eran hechizos simples que apenas resultaban en una llama o un relámpago. Jaune fue aplastado cuando su padre le prohibió perseguir su sueño. Toda la familia no deseaba que Jaune continuara con este estilo de vida, lo que lo obligó a renunciar a su visión después de apenas un mes de entrenamiento. Se vio obligado a observar desde la barrera mientras otros niños eran preparados para el papel por sus propios padres. Los antiguos aventureros y héroes tardaron meses o incluso años, enseñando a sus hijos e hijas cómo perseverar en el combate o cómo usar sus habilidades a su máximo potencial. Incluso la hermana menor de Jaune era el prodigio familiar del juego de espadas, siendo entrenada personalmente por su padre. Decir que Jaune estaba celoso sería la subestimación más enorme jamás hecha. ¿Por qué se le dio la oportunidad a ella y a él no? ¿Qué los hizo diferentes? Esas preguntas provocaron un infierno furioso dentro del niño, ya que ya no tenía un futuro de su propia creación. Uno no sujeto a su voluntad. La solución de Jaune iba a huir y dirigirse a Beacon Academy, la institución líder para aventureros y héroes tanto mágicos como físicos en el continente de Sanus. Allí podría comenzar a fabricar una nueva vida para sí mismo. Podría ganarse una reputación como guerrero para el reino de Vale y haría todo lo posible para llamar la atención de la realeza Valish. En preparación para su viaje, Jaune pasó casi todos los momentos libres de su tiempo cazando y entrenando solo para poder tener la oportunidad de esta nueva vida. Sus manos siempre olían a sangre de monstruo y humo de la fragua. Se obsesionó con la tarea que tenía ante sí. No querer nada más en la vida que no sea convertirse en un aventurero. Los últimos 2 años fueron una bruma de recuerdos sangrientos y cadáveres de monstruos desmembrados. ¿Valió la pena el esfuerzo? Fue suficiente para subir el nivel de Jaune alrededor de 10,5. Francamente, un logro por haber hecho esto por sí mismo. Jugó su mano con cuidado, nunca se enredó con un monstruo demasiado fuerte para que él lo manejara fácilmente. Otros aspirantes a aventureros tenían amigos o incluso sus padres salían con ellos cuando cultivaban. Jaune solo tenía que confiar en sí mismo. Sin embargo, significaba que Jaune estaba detrás de sus compañeros. Mucho más allá de aquellos que nunca pasaron un momento empuñando espada o hechizo, pero rezagados con respecto a los guerreros debidamente entrenados. Casi 10 o más niveles por debajo de ellos. Sin embargo, la diferencia era insignificante en comparación con Jaune y su propio padre. Nicholas Ark es de nivel 45, el segundo hombre más fuerte de Var. En Remnant, los niveles eran algo así como un misterio. La gente podía sentir sus fortalezas y obtener una aproximación de ellas. Con cada nivel, una de tus reservas aumentaría, siendo esas la salud o el aura, la resistencia y tus reservas mágicas. Aunque por lo que Jaune logró leer, en realidad no obtuviste más de nada, solo te volviste más eficiente en ese sentido o, en general, más duro. Nunca podrías saber honestamente cuánta aura tenías, tampoco. Tu cuerpo solo tenía que sentirlo. Algunas personas nacieron con reservas mágicas más altas o más resistencia que otras personas, y los atributos o reservas centrales de todos eran diferentes según su nacimiento o educación. Jaune estaba bastante seguro de que no era una de esas personas especiales. Su salud y resistencia eran promedio en el mejor de los casos en comparación con otros aventureros y héroes entre su grupo de pares. Las estadísticas de Jaune se distribuyeron uniformemente con más énfasis en la fuerza, la constitución y la inteligencia. Su carisma era algo deficiente. Ni siquiera podía sentir su reservorio mágico. De hecho, Jaune no tenía ninguna destreza mágica conocida, sin embargo, aún podía manejar algún tipo de magia en la forma de su primera habilidad. Lo llamó Arclight.
Arclight era simplemente un destello de luz de alta intensidad. Jaune experimentó con varios monstruos de bajo nivel y Arclight funcionó excepcionalmente bien. Creó una luz que era casi tan intensa como el sol. Sorprendió a los enemigos que vivían y quemó a los muertos vivientes hasta cierto punto. No convirtiéndolos en cenizas, solo causando un gran dolor. Logró ganarlo cuando cumplió el nivel 10. Desafortunadamente, no pudo usarlo en nada mortal en este momento. Y por todo lo que Jaune sabía que esta habilidad era exclusiva de él. Supuestamente, las habilidades de todos eran tan únicas como sus estadísticas. Sin embargo, la única forma de aumentar tus estadísticas u obtener nuevos poderes era ganar una sustancia oscura conocida como exp. Los niveles, que se incrementaban al ganar exp, dependían totalmente de completar una tarea. Esta tarea podría ser forjar una espada, arar un campo de trigo o matar monstruos. Cualquier cosa que implicara crear algo estaba sujeta a la concesión de exp. Jaune estudió toda la literatura que pudo sobre el mecanismo. Sin embargo, no había nada que describiera con precisión cómo funcionaba. Simplemente sucedió. Jaune incluso podía sentir que su nivel aumentaba cada vez que hacía una espada o mataba algo, por lo que era real. El niño también vio aumentar sus estadísticas una vez que se alcanzó el nuevo nivel. Sin embargo, con los ya sorprendentes beneficios de romper la barrera de nivel, Jaune se dio cuenta de que había un efecto secundario en ganar exp. Te volviste más competente en cualquier tarea o tareas en las que te especializas. Jaune descubrió esto después de obtener sus primeros niveles. La conciencia del niño sobre dónde se cortaría su espada en un cuerpo o cómo necesitaba inclinar su escudo aumentó en magnitudes después de un solo nivel. Francamente, aturdió la mente. Jaune apenas podía entender cómo funcionaba todo esto incluso con experimentos repetidos. Fue un resultado inmediato y no nada parecido a entrenar con un compañero. Con suerte, alguien en Beacon sabía más al respecto. Dicha academia fue el escape afortunado para Jaune. Se enfrentaron a todos los que pudieron y solo pidieron que pagaran su camino. Solo necesitabas completar la iniciación, y los profesores te enseñarían y entrenarían cómo sobrevivir al remanente. En términos de combate, Jaune se sentía lo suficientemente seguro de sus habilidades cuando se trataba de cazar monstruos. Incluso logró matar a un vampiro, que era algo que pocos habían logrado en Bar. El padre de Jaune fue uno de los pocos afortunados, quien, por lo que describieron sus historias, mató a una docena de vampiros durante su carrera. La reacción de la familia de Jaune al lograr matar a un vampiro fue menos que estelar. Su madre y sus hermanas amenazaron con encerrarlo en el sótano, para nunca más dejarlo fuera de su vista. El padre de Jaune, sin embargo, no reaccionó de la manera que esperaba. Jaune incluso logró traer de vuelta un trofeo, la cabeza del vampiro. No parecía que fuera suficiente para el viejo arco. El anciano estaba más decepcionado de que Jaune arriesgara su vida por un trofeo y una pequeña pila de Liden. Eso es lo que realmente puso a Jaune al límite. Pensó que haría que su viejo se sintiera orgulloso de él, que mató a una bestia peligrosa y demostró que tenía lo que se necesitaba para convertirse en un aventurero. En este punto, Jaune se alegró de que ninguno de los miembros de su familia viera sus heridas. Algunas marcas de garra aquí y allá. Afortunadamente, trajo una poción de cura para enfermedades en caso de que contrajera el vampirismo de la etapa 1. Necesito volver a revisar mi equipo. Jaune recogió la espada plateada que cariñosamente llamó Ira Rubrum. Fue su aplicación asesina, la que le salvó la vida al luchar contra los monstruos con los que se encontraba. Jaune se aseguró de esconderlo de su madre y hermanas para que no llevaran la cuchilla al fondo de un río. Se esperaba que su padre ya lo supiera y no se molestara en mencionarlo. El resto de su equipo yacía tendido encima de su cama. La otra espada de Jaune, Crocea Morse, todavía estaba dentro de su vaina y atada al arnés hecho para ambas cuchillas. Las piezas de armadura descansan junto a las espadas, que consisten en una simple coraza de acero blanco con charreteras y vambraces acompañantes. También llevaba almohadillas de cuero en las piernas, pero no resistían el golpe de una espada, un palo tal vez o una cola, pero hasta que pudo agregarles adornos de metal, Jaune se quedó con el uso de cuero. Todo se ve bien, tengo suficientes suministros para durar unas semanas.
No debería dejar nada de lo que quiero llevar conmigo. Necesidad de mantener las cosas ligeras. Jaune planeaba irse antes del amanecer para evitar el probable intento de su hermana y sus padres de detenerlo. Les iba a dejar una nota, por supuesto. No tenía sentido desaparecer sin unas palabras finales. Jaune se aseguraría de que sus hermanas no se culparan a sí mismas por su huida. No tenía caballo, por lo que iba a tener que caminar hasta Vale, o tendría que negociar con uno de los muchos conductores de carruajes que frecuentaban los caminos a la capital. Jaune empacó su cartera llena de cristales de polvo que había estado almacenando durante los últimos meses. Era una docena de gemas de calidad media que podía vender o posiblemente usar en la batalla. Excepto que no tenía idea de cómo usarlos sobre la marcha. O para qué se usaban incluso en general más allá de los encantamientos. Un paseo en carruaje de 3 o 4 días sería agradable. Jaune podría ponerse al día con un poco de sueño y refrescarse durante el primer día en la academia. Solo necesitaba encontrar uno lo suficientemente barato, por lo que aún no gastó todo su gravamen. Jaune tenía unos cientos de monedas a su nombre, pero sabía que no duraría, por lo que tuvo que negociar lo que necesitara. Es hora de irse. Jaune se puso su equipo, asegurándose de que todo fuera cómodo y sin restringir sus movimientos. La armadura media permitió a Jaune recibir un golpe en el sacrificio de parte de su deslucida agilidad. Sin embargo, aún podía esquivar la mayoría de los ataques de criaturas más grandes y rodar si era necesario para evitar ataques masivos. Si Jaune tuviera más dinero, eventualmente compraría o haría su propio plato pesado en una fragua. Se imaginaba a sí mismo como un caballero, y la armadura mediana no encajaba con su clase. Es hora de ser un héroe, supongo, murmuró Jaune para sí mismo mientras se escabullía por la ventana. Estaba seguro de que no despertaba a nadie, pero Jaune necesitaba guardar silencio para no molestar a nadie más en su vecindario. Le rompería el corazón si la hermana pequeña de Jaune lo viera escabullirse y tratara de detenerlo. Se dirigió por el camino a los establos. La media docena de recintos descansaban justo dentro de la puerta occidental de Var. Un granero mucho más grande estaba cerca de la entrada norte y principal de la ciudad, pero Jaune tendría que pasar por el mercado, y no podía arriesgarse a que alguien lo viera. Aquí no va nada. Un hombre estaba cuidando a sus caballos y preparándolos para el viaje. Parecía como si fuera una especie de comerciante. Había armas en la parte trasera del carro, y el hombre tenía una maza atada a su cadera. Su ropa no gritaba rica, pero era más sofisticada que los trapos que usaba la mayoría de la gente del pueblo. ¿Qué queréis, muchachos?, preguntó el hombre en una lengua arrastrada. Ok, tal vez no era un comerciante o uno de bajo rango. Podría estar trabajando para un comerciante y simplemente transporta mercancías entre ciudades. Me preguntaba a dónde va este carro, comenzó Jaune lentamente, convencido de que el hombre estaba borracho. Necesito un pasaje a Vale, y estoy dispuesto a pagar. Con suerte, el carisma de Jaune le daría un precio razonable. Si no, iba a tener que darle una pierna. No eres uno de esos hombres brujos, eres tú, dijo el hombre, mirando las espadas gemelas de Jaune. El niño no tenía idea de a qué hombres brujos se refería el hombre. No, tartamudeó. Yo soy un caballero. A pesar de que se imaginaba a sí mismo como un caballero, Jaune no era en realidad eso. Buen trabajo, Jaune, los caballeros son conocidos por su tartamudez incontrolable. Entonces, ¿qué pasa con las 2 espadas elegantes?, respondió el hombre con severidad con un tono de miedo en su voz. Nunca he visto a un caballero con 2 espadas. El hombre era técnicamente correcto. Los caballeros rara vez llevaban 2 espadas ya que no se enfocaban en las amenazas mágicas, pero Jaune se estaba ramificando un poco. Esta es una espada de plata, Jaune retiró la hoja y la giró en su mano. Lo necesito para luchar contra monstruos. También tengo una espada de acero en caso de que tenga que luchar contra la gente. Jaune esperaba poder evitar esto último. Pero en el caso de que necesitara defenderse, Jaune no retrocedería. Su padre dijo que la primera vez siempre es la más difícil sin importar qué. El hombre permaneció pensativo durante unos segundos hasta que habló. Si puedes proteger mi vagón, te llevaré a Vale gratis. El hombre con gusto extendió su mano.
Jaune se tomó un segundo para pensarlo y luego agarró firmemente la mano del hombre de acuerdo. El comerciante saltó a bordo de su vagón y Jaune saltó a la parte trasera, quitándose su mochila y dejándola detrás de él. El niño se recostó contra él, poniéndose cómodo para el viaje. Esto fue mucho más fácil de lo que pensé que sería. Una hora después. Seguiré vigilando aquí arriba si puedes cuidar mi espalda, le gritó el hombre a Jaune. También hay cerveza allí. Así que ayúdate, señora. Jaune examinó una de las botellas marrones, etiquetada como Black Baron Ale. Nunca había sido un bebedor empedernido, pero Jaune ocasionalmente incursionaba en el stout. La falta de leyes sobre la bebida y un arduo día de trabajo eran más que suficientes para justificar una o dos cisternas. Jaune miró a su alrededor y se aseguró de que nadie que conociera estuviera cerca. Deslizando la botella en su bolsa y descorchando otra, bajando el líquido marrón. Agradable. Fue suave, notablemente. La mayoría de las cervezas en bar eran demasiado fuertes para su gusto, pero Jaune no tenía muchas opciones. Esta cerveza era más robusta y posiblemente importada de fuera del país. Vale no tenía el clima adecuado para cultivar este tipo de lúpulo. Tal vez fue de Mistral. Windpat estaba lo suficientemente al sur como para que pudieran cultivar lo que quisieran. Mientras Jaune se sentaba y disfrutaba de su robustez, vio algo en la distancia. Era difícil de distinguir ya que Jaune no tenía un cristal espía o ojos de gato y apenas podía ver algunas figuras en la distancia. A medida que se acercaban aún más, Jaune se dio cuenta de lo que los había estado persiguiendo. Un grupo de perros con pelaje tan negro como el brea. Casi una docena de ojos rojos, fácilmente visibles desde 100 metros de distancia. Esas brasas ardientes que descansaban en sus cráneos miraban directamente a través del alma de Jaune. «Elounds», gritó Jaune, llamando la atención del conductor que saltó del vagón y agarró su palo. Los Elounds eran una combinación de los mundos mágico y físico. Se materializaron como una forma sólida, pero eran esencialmente fantasmas que poseían un caparazón, demonios más apropiadamente, criaturas de Grimm. Sus estructuras eran más parecidas a los Doberman Pinschers, pero eran de color negro sólido con ojos rojos intensos. Había alrededor de 5 Elounds en el camino. Eran bastante fáciles de pelear siempre y cuando no estuvieras rodeado de demasiados, al igual que los lobos o los perros salvajes. 5 Elounds eran el promedio por paquete, pero se dividió entre 2 personas, lo que facilitó el trabajo. Jaune se deslizó de la parte trasera del carruaje, plantando sus pies firmemente en el suelo. Agarró su escudo, sosteniéndolo en su brazo izquierdo. El niño agarró la empuñadura más cerca de la parte superior de la guardia de manera diagonal con una correa para su codo hasta la mitad de la espalda. Extendió la mano detrás de su cabeza, encontrando a Ira Rubrun sobresaliendo de su vaina. Con un tirón, Jaune bajó el agarre a su palo mientras deslizaba la cuchilla desde el interior de su vaina en un movimiento suave. Jaune giró la espada una vez en sus dedos, anticipando la batalla que tenía por delante. «Quédate cerca del carro y no dejes que se pongan detrás de ti», advirtió Jaune, levantando su escudo hacia su pecho. «Lo sé», gritó el trader. «Esta no es mi primera chatarra». El primer Elound llegó al carro en cuestión de instantes. Gruñó a los 2 hombres, babeando desde los lados de sus fauces dentadas. La bestia se movía sin cuidado mientras los humanos se armaban, ignorando el instinto básico para evitar el conflicto. El perro saltó hacia el cuello de Jaune. El niño sintió que todo se ralentizaba mientras redirigía su escudo para encontrarse con la bestia. Golpeando la cara contra el hocico del sabueso, Jaune destrozó los huesos en la parte delantera de su cráneo. Torció su torso hacia un lado, arrojando al sabueso. «Esa es una». El trader avanzó, masa en mano. Una mirada de confianza o pura bravuconería en su rostro. Otro sabueso se atornilló hacia él, pero se encontró con el fin comercial del club. Se balanceó hacia abajo mientras el sabueso se acercaba al rango, conectándose en la parte superior del cráneo del perro, efectivamente cavándolo con poco esfuerzo. La fuerza del golpe rompió el eje de madera que sostenía la cabeza de la masa, desactivando el arma por completo. Sin embargo, el cuerpo siguió avanzando, estrellándose contra el pecho del hombre, golpeándolo en la espalda.
El cadáver siguió adelante, cayendo sobre la cara del hombre, cubriendo su camisa con una gruesa capa de moco y sangre de la herida en la cabeza. 2. Antes de que el hombre pudiera ponerse de pie y recuperar su equilibrio, un sabueso estaba encima de él. Levantó los brazos, apoyando las fauces que se rompían con su antebrazo justo debajo de la mandíbula del sabueso. Estaba tomando toda su fuerza para sostener el pecho, ya que no tenía influencia para empujar hacia atrás. «Getid de Focozme», gritó el trader, apenas sosteniendo al Mud lejos de su rostro. El sabueso volvió a golpear su mejilla, casi arrancándole un trozo de carne de la cara. Jaune no perdió el tiempo, corriendo a toda velocidad. Cuando llegó a la pelea, el caballero amartiló su pierna derecha y pateó al sabueso. La bestia, soltando un grito de dolor cuando la bota de Jaune se encontró con el lado derecho de su cabeza. Su patada fue suficiente para arrojar al animal completamente fuera del comerciante y de lado, antes de que el sabueso pudiera volver a levantarse y recuperarse. Jaune salió corriendo con Ira Rubrum en un agarre inverso, levantando la cuchilla en alto y empujándola hacia abajo en las costillas del Mud. Apretó ambas manos alrededor de la hoja, arrancándola hacia adelante y hacia atrás, girando la espada para causar el mayor daño posible. El sabueso, chillando de dolor mientras Jaune tallaba sus entrañas como aves de corral. Eso es 3. Jaune sacó a Ira Rubrum del cadáver, girando para encontrarse con otro sabueso que se atornillaba hacia él. El perro saltó hacia su cara, el caballero se eludió, cortando desde la diagonal derecha en una pirueta suave. Ira Rubrum rasgando a través de la columna vertebral y limpiando el corte a través de los órganos internos. Ambas mitades del cuarto sabueso cayeron al suelo en una bofetada húmeda. La sangre se derramó de la herida abierta, la mitad superior liquidando cada líquido junto con incluso los intestinos vertiendo su contenido pútrido. Las patas traseras caen separadas de la parte delantera. Arterias femorales que brotan hacia el suelo, pintándolo de rojo. 4. El último Elound se mantuvo firme a pocos metros de la batalla. Obviamente había esperado una apertura, pero nunca encontró una para presionar. Ahora el sabueso estaba solo y sin su manada. Gruñó en voz alta, tratando de intimidar a Jaune. El niño tenía su escudo de tierra y espada en mano. El sabueso inclinó la cabeza, listo para saltar hacia adelante. «Vamos». Justo cuando el sabueso se movió para atacarlo, Jaune enfrentó el desafío con su escudo. No dejó que el monstruo se alejara más de un pie de donde había comenzado, golpeando la esquina de su guardia contra el cráneo del sabueso, usándolo como un borde de golpeo crudo. Al igual que los dos primeros sabuesos, Jaune destrozó el cráneo de este, matándolo casi de inmediato. La esquina del escudo del calentador que cavaba en el hueso, sacándolo revelaba mechones de cabello recubiertos de sangre y carne. 5. Jaune miró a su alrededor en busca de cualquier cosa que quisiera salir corriendo del bosque. Al no encontrar nada, Jaune se volvió hacia el carro, arrojando sus armas a la espalda. Tuvo la suerte de que los Elounds no eran más complicados de tratar que los lobos. Por su falta general de entrenamiento y experiencia, Jaune pensó que lo había hecho bastante bien. No estaba ni cerca de donde estaba su hermana menor o incluso su padre, pero eso se esperaba. Jaune había visto cómo luchaban y copiado su estilo lo suficiente como para poder replicar parries, bloques y ripostes. «Esperar, me olvidé del trader. Por favor, no estés muerto», se repitió Jaune varias veces en su cabeza. Corrió por el costado del carro, con la esperanza de no encontrar un cuerpo. En cambio, encontró al hombre tendido como un borracho que perdió el camino a casa desde el bar. Una sibilancia constante escapó de la boca del hombre, y él agarró su diafragma muy probablemente teniendo el viento noqueado de él. El daño real al hombre fue su túnica ahora manchada de sangre que probablemente estaba arruinada ahora. «Vamos, levántate, no puedo hacer que te mueras sobre mí», ordenó Jaune mientras extendía su mano hacia el hombre. El comerciante aceptó su oferta aturdido y fue puesto de pie. «Alguien necesita conducir el vagón». Probablemente podría hacerlo, pero tendría que tirar el vagón o explicar a los guardias por qué soy yo quien lo conduce. «Oh, mi cabeza de foquín está en llamas», maldijo mientras sostenía una mano en la parte posterior de su cabeza. No había sangre, pero lo más probable es que tuviera una conmoción cerebral de primer grado.
Jaune cavó dentro del vagón y le arrojó una botella de cerveza. El comerciante aceptó alegremente y cojeó de regreso a su carrito. La cerveza era prácticamente una panacea y un analgésico suave. Entonces, señora, ¿cómo aprendiste a ellos movimientos elegantes?, preguntó el comerciante en una lengua arrastrada más notable. Habían pasado varias horas desde el incidente en la carretera. Nada más había molestado a los dos hombres, excepto la llamada ocasional de un monstruo desde el interior del bosque. Ambos hombres juntaron sus cabezas zumbadas y cantaron algunas canciones para pasar el tiempo mientras se acercaban a Viacón. También compartieron una pequeña charla en la carretera mientras se turnaban para conducir el carrito. El nombre del comerciante era en realidad Kaedin, y parecía un tipo agradable. Trabajaba para un comerciante en Vale, vendiendo los productos de su empleador a las aldeas circundantes. Kaedin también era un bardo y no era un gran luchador. Pasó más tiempo escribiendo baladas con la esperanza de hacerlo grande algún día. Lo que reflejaba su estilo de lucha, o la falta de ella. Mi padre me enseñó, Jaune le dio una verdad a medias a Kaedin para evitarle el estrés de saber que tenía un aventurero autodidacta como su escolta. Probablemente fue para mejor que nadie lo supiera. Jaune estaba un paso por encima de los guardias de la ciudad, por lo útiles que podían ser, pero aún no era el caballero con armadura brillante en el que quería convertirse. También hice algunos trabajos por mi cuenta. Incluso maté a un vampiro. Infierno sangriento, el hombre miró hacia atrás con asombro. Mataste a un maldito vampiro. La reacción fue la misma que la mayoría de la gente del pueblo tuvo cuando Jaune entró con la cabeza de un humanoide. Sin embargo, todavía no mejoró su suerte con las mujeres, solo algunos chismes que sus hermanas se negaron a compartir. Le llamó la atención del conde de Bar y le valió una amistad decente con el segundo hijo del noble. Sí, fue solo un Fledgling, un vampiro recientemente convertido que aún no se ha alimentado. Jaune trató de desviar humildemente los elogios. Esa fue probablemente su pelea más difícil hasta el momento. Sin embargo, tuvo suerte de que el Fledgling no tuviera los poderes de un vampiro completo. Si ese hubiera sido el caso, Jaune podría haberse encontrado fácilmente entre los muertos vivientes. La espada de plata también ayudó, pero Jaune estaba bastante seguro de que era por lo primero. No jodas, fue solo un Fledgling. Yo solo sé de 3 hombres que mataron vampiros en mi tiempo en este planeta pútrido. 2 de ellos eran todos viejos como una mierda y apenas podían ponerse de pie. Eres el tercero, y mataste a un vampiro antes de que te creciera el pelo en la barbilla. Jaune no sabía si debería ser insultado por esa última parte. Lo máximo que logró crecer en su rostro fue un rastrojo. Ser rubia la hacía más que invisible a simple vista. Su padre tenía una barba llena, y si alguna vez lograba afeitarse, volvería a crecer en cuestión de días. Gracias, dijo Jaune. Creo que sí. Para algunos de los aldeanos de su ciudad natal, Jaune era visto como un héroe por matar al vampiro. Por supuesto, ninguno de los campesinos sabía sobre el resto de la cría que se escondía en lo profundo del bosque. Eso fue entre él y el conde, quien envió a sus hombres a despejarlo a la pérdida de la mitad del batallón. 150 hombres perdidos en cuestión de minutos antes de que lograran someter el embrague y sellar la cueva permanentemente. Afortunadamente lo encubrieron diciendo que los soldados fueron a despejar un campamento de bandidos y se encontraron con un hombre lobo en el camino. Mantuvieron el pánico en su mayor parte cuando afirmaron que habían matado a la bestia. Habían pasado 5 días mientras los 2 hombres viajaban en el carruaje hacia Vale. Fue en su mayoría silencioso durante ese periodo a medida que más y más soldados aparecían a lo largo de los caminos. Pensaron que era mejor no llamar la atención sobre sí mismos con guardias armados que buscaban la oportunidad de apoderarse de sus bienes. No es que Jaune no pudiera detenerlos, por supuesto. La mayoría de los guardias de la ciudad eran simplemente reclutas y borrachos obligados a lanzar un gambesón y correo. Por lo tanto, a menudo era que los guardias de la ciudad estaban formados por miembros de la sociedad de menor reputación. La guardia de la ciudad de Vale consistía en soldados adecuados, pero la mayoría se ajustaba a la descripción anterior. Bar tenía una guarnición profesional entrenada por el propio conde de Bar y equipada por el padre de Jaune.
Fue por eso que la ciudad logró crecer a unos pocos miles de residentes, y Jaune vivió entre los artesanos o la clase media. La mayor concentración de soldados significaba que Jaune se estaba acercando a Vale. Hubo mayor actividad de bandidos en la zona. Ambos estaban bien porque los soldados servirían como distracción mientras Kaedin y Jaune se escapaban. «Oiladie», gritó Kaedin desde el banco del conductor. «Bienvenido a Vale». Las enormes murallas de la ciudad aparecieron a la vuelta de una curva en la carretera. Gruesas piedras y profundas trincheras rodeaban la metrópoli. Las paredes deben haber tenido 20 pies de espesor. La entrada a la que llegó Jaune era un puente levadizo sobre una mota. El puente protegido por un muro de púas de madera y zanjas excavadas por los soldados. El camino conducía más lejos en la ciudad y terminaba en un bullicioso mercado. Aquí, docenas de comerciantes se pararon detrás de sus puestos, gritando a los ciudadanos al azar, tratando de lanzar sus productos. El camino estaba lleno de cientos de asistentes a la ciudad ocupados, intercambiando alimentos y suministros en la plaza empedrada. Mercenarios y aventureros buscaban vender botín de sus expediciones. Cientos de robes rojos salpicaban el paisaje a su alrededor. Los edificios de madera y piedra mostraban la edad en esta antigua ciudad, pero se mantuvieron con la fuerza de 1000 hombres. Todo estaba vivo. Jaune dudaba de que Var pudiera estar a la altura de la capital, incluso si tuvieran 1000 años. «Muy bien, señora, aquí es donde nos separamos», dijo Kaedin y saltó del vagón. «Si nos volvemos a encontrar, tal vez hagamos algo de comercio. Incluso podría contratarte para que guardes mi vagón». Jaune se despidió y cayó entre la multitud. Luego comenzó a examinar el mercado. Tal vez podría encontrar algo útil y regatear por un mejor precio antes de tener que aparecer en Beacon. Había algunas espadas bonitas aquí y allá que estaban a la altura de sus propias armas o ligas más allá de ellas. Jaune vio una ballesta y al carecer de una opción a distancia, podría haberla recogido si no fuera por el precio. 1200 lien era demasiado para su sangre. «Disculpe, lo siento». Jaune continuó su camino, dejando atrás el mercado. Necesitaba encontrar a Beacon y llegar allí antes de que comenzara la iniciación o cualquier gran plan podría ponerse en marcha. Justo cuando se dio la vuelta, algo chocó con su pecho, golpeando a quien lo golpeara en el suelo. «¡Off!», gruñó la joven mientras retrocedía. Pequeño, lindo y probablemente fuera de su liga, era todo lo que Jaune podía describirla. Delicado como un pétalo de rosa también le quedaría bastante bien. Parecía ser más joven que el caballero. Varios pensamientos cruzaron su mente antes de darse cuenta de que la había estado mirando durante demasiado tiempo y su mente se puso de nuevo en marcha. «Maldita sea Jaune. Contrólate. Se supone que debes ser un caballero». Jaune apenas podía sentir que ella lo golpeaba. Ella simplemente miró la coraza del niño y pudo haber sido atropellada por Jaune si no la hubiera visto caerse. Los dos amplios ojos plateados de la niña escondidos debajo de una capa roja lo miraron aturdido. «Oh, lo siento mucho», se disculpó rápidamente Jaune mientras la levantaba. La niña era sorprendentemente ligera. Tampoco podía sentir ninguna presión de su agarre. «¿Estás bien?». Se dio unas palmaditas en la ropa, tratando de quitarse el polvo. Jaune notó que la niña estaba vestida con varios tonos de rojo, desde vermellón hasta carmesí, que coincidían con su cabello. Llevaba una camisa negra y roja atada bajo un corsé a juego, que conducía a una falda. En su espalda, llevaba una guadaña con una faz de madera. «Sí, perdón por encontrarme contigo», se disculpó nerviosamente. «Mi Vixis me abandonó para ir a perseguir a sus amigos. Empecé a caminar por el mercado y luego me perdí». Después de asegurarse de que estaba limpia, la niña lo admiró. «Ah, ¿eres tú también un iniciado?». Su rostro estaba notablemente enrojecido, mostrando su vergüenza. «¿Cómo supo que soy un iniciado?». «Sí, este lugar es un poco confuso», respondió Jaune sin pensar, rascándose la parte posterior de la cabeza. Un tinte de sudor en la frente. Jaune ahora recordaba lo mal que estaba con las chicas. Sus hormonas actuaron, y apenas podía encadenar una oración porque se ponía muy nervioso.
Al menos aquí en Vale, Jaune tenía cierto anonimato en su identidad, por lo que simplemente podía desvanecerse de la mente de cualquiera. Oh, yo también soy un iniciado, Jaune tartamudeó emocionada de acuerdo, respondiendo a su pregunta. Ambos parecían tartamudear nerviosamente y estaban igualmente avergonzados. Esa podría haber sido la razón por la que esta conversación iba viento en popa para los dos hasta ahora. Realmente, casi gritó la niña de emoción. ¿Tú también vas a Beacon? Probablemente estaba más entusiasmada por estar en la academia que Jaune. La chica parecía más incómoda socialmente que Jaune, pero realmente no le importaba. Oh, yo, casi lo olvido. Mi nombre es Ruby Rose. Y son esas espadas largas. Se movía entre frases, apenas respiraba. Ruby no tenía en cuenta su apariencia, ya que su enfoque estaba completamente en Jaune en este momento. Sí, ella es bastante incómoda. Un poco irónico viniendo de mí. Mi nombre es Jaune. Jaune Ark. Jaune se presentó lentamente para desprenderse de un vano intento de confianza a través de un rubor. Este es Ira Rubrum. Mi otra espada es Crocia Mors. Retiró a Ira Rubrum y lo sostuvo por la base de la hoja. Ruby rápidamente se lo arrebató y examinó el borde y el fuller. Jaune era un aficionado a las armas, pero estaba más emocionada por ver la espada de alguien que la persona unida a ella. Núcleo de acero chapado en plata, murmuró Ruby para sí misma. Examinó la hoja como lo haría un maestro, tomando cada detalle de la plata de alta calidad. El Mistral y Silver Jaune forjó la cuchilla con era difícil de conseguir, por no hablar de caro. Se las arregló para atraparse un poco de un comerciante que pasaba por la ciudad y casi se arruina en el proceso. Pero valió la pena por la plata pura. ¿Realmente te gustan las armas?, mencionó Jaune en un intento de mantener la conversación. No quería perderla ya que ella era la primera persona con la que Jaune se había encontrado y planeaba ir a Beacon también. Entonces, mantener el tema en algo en lo que ambos parecían interesados era todo lo que tenía en este momento. Ruby salió de cualquier trance en el que estuviera. Sí, me encantan las armas y armadura. Pero nada se compara con mi bebé, Crescent Rose. Ruby sacó su guadaña girando con una gracia sorprendente, girándola en una mano. Ella definitivamente lo superó cuando se trataba de manejar armas. Puede ser una buena idea emparejarse con ella. Con suerte, Jaune podría asegurar su supervivencia a largo plazo. Sin embargo, Jaune nunca había oído hablar de un héroe que empuñara una guadaña. Un granjero podría haber usado uno para tratar de defenderse de los lobos o de los Wraith ocasionales. Sin embargo, cuando se enfrenta a este último, generalmente conduce a la muerte de la persona. Las guadañas nunca fueron destinadas a ser utilizadas para luchar contra monstruos o personas para el caso. Genial, felicitó Jaune, llevándose a Ira Rubrum de regreso. Entonces, ¿qué tipo de habilidades tienes? Solo tengo uno, y solo es útil para los muertos vivientes. Lo llamo Arclight. Estaba un poco avergonzado de mencionar su bajo nivel. Aún estaba seguro de que esta chica lo aplastaría en una pelea real. Sin embargo, Jaune necesitaba buscar información sobre su potencial amigo y aliado. Es un destello de luz solar, básicamente. Wow, tengo algo así, mencionó Ruby con un tono casi curioso. También tengo otro, y es realmente genial. Su tono rebotó en el más emocionado. Eso significaba que estaba en algún lugar alrededor del nivel 15. Después del nivel 10, podrías desbloquear una nueva habilidad cada 5 niveles. El principal problema con los nuevos poderes era su utilidad. Algunas habilidades eran completamente inútiles para cualquier cosa relacionada con el combate. Cualquiera podía desbloquear un poder, pero era una apuesta. Es posible que pueda mejorar su fuerza o hablar con las aves. También estaban determinados por su educación o su personalidad, por lo que un niño con mal genio podría desbloquear una habilidad relacionada con el fuego. Tengo mi primera habilidad que llamo Crimson Flash, y me permite moverme más rápido de lo que el ojo puede ver, y mi segundo movimiento es un ataque de aturdimiento con mis ojos. A eso lo llamo los ojos de plata.
Ruby trató de sonar genial en esa última parte, pero Jaune no la iba a llamar por eso. Especialmente cuando ella podía patearle el de 20 maneras diferentes y no tener forma de detenerla. Agradable, respondió Jaune con un tono comprensivo, continuando dirigiéndose en la dirección hacia donde había estado yendo originalmente. Ruby lo siguió. Entonces, ¿de dónde eres? Acabo de llegar de bar hace unos minutos. Esperaba que la pregunta no fuera demasiado avanzada, desviando el tema en otra dirección más personal. Sin embargo, si Ruby no sabía dónde estaba Beacon y se perdía, Jaune asumió que no era de aquí. El niño también quería conocerla un poco antes de que llegaran a la academia. Especialmente si iban a asistir a clases en el futuro juntos. Jaune necesitaba todos los aliados que pudiera conseguir. Soy de Patch, respondió Ruby, su voz cambió a un tono relajado más neutral. Parecía estar un poco más cómoda ahora después de salir de la vergüenza inicial de su reunión. Mi hermana y yo bajamos del barco hace una hora, y nunca antes había estado en Vale. Entonces, la hermana mayor de Ruby la abandona en una de las ciudades más grandes del planeta. Uno que ella no conoció, en el que nunca ha estado. Sin embargo, espera que Ruby pueda encontrar su camino sin problemas. ¿Qué tan irresponsable es esta hermana mayor? Antes de que Jaune pudiera contemplar la situación más a fondo, escuchó gritos y pasos rápidos que venían de detrás de la pareja. Ni siquiera pudo darse la vuelta cuando un hombre arrojó algo a sus brazos. O más bien como golpear algo contra su pecho y dejarlo caer en sus manos. Jaune levantó la vista para ver a un macho rubio que se movía rápidamente parado a pocos metros de la pareja. El hombre en cuestión se dio la vuelta mientras le daba a Jaune el objeto. Sin embargo, todavía estaba alerta, preparándose para atornillar en ese mismo momento. Mira eso por mí, gritó el hombre, volviéndose para huir de la pareja. Volveré por eso más tarde. Jaune continuó siguiendo al hombre con sus ojos mientras se desvanecía entre la multitud. El niño no tenía idea de lo que acababa de suceder, parado allí conmocionado por la sorpresa. Una mirada perpleja en la cara de Jaune y Ruby. Cada uno de ellos se miró el uno al otro en busca de confirmación de que acababa de suceder. Ninguno de los dos pudo decir nada cuando otro hombre revisó a Jaune, casi tirándolo al suelo. Logró atraparse con la ayuda de Ruby, quien lo agarró del brazo y evitó que cayera hacia adelante. El caballero volvió a mirar hacia arriba para ver a un hombre mayor con un delantal junto con un niño de la edad de Jaune corriendo hacia donde iba el hombre rubio. ¿Qué era eso? Ruby pidió una aclaración, declarando lo que tenían en mente. Puede haber sido demasiado a la vez para que ella envolviera su mente alrededor de él. Jaune apenas podía hacerlo él mismo. No lo sé, Jaune respondió, imitando la confusión de Ruby. Miró el objeto que le había dado el hombre rubio. Era una manzana verde brillante. Recién recogido en algún momento de esta mañana. Obviamente, el niño que le dio la fruta a Jaune la había robado y quedó atrapado en el proceso. Sin embargo, dejar sus bienes robados con alguien que no conocía era un riesgo significativo. Porque el ladrón lo intentaría en primer lugar. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso?, preguntó Ruby, mirando hacia abajo a la fruta robada. Realmente no puedo devolverlo, ya que no tengo ni idea de dónde está el stand del vendedor. Pero debo tener cuidado con la forma en que respondo, a Ruby podría no gustarle. Jaune no quería que Ruby se enojara con él y simplemente se levantara y se fuera. Por lo tanto, necesitaba jugar una carta neutral en este escenario. ¿Lo quieres?, ofreció Jaune, sosteniendo la manzana a Ruby. Ella negó con la cabeza, dando su respuesta. Entonces lo guardaré por ahora. Dejó caer la manzana en su cartera. Si nos encontramos con el tipo al que se lo robaron, se lo devolveré. Ok, bien, dijo Ruby, sin darle a Jaune nada definitivo en cuanto a sus pensamientos. Hizo una pausa por un momento, dejando que creciera un silencio entre ellos. Entonces, deberíamos ir a buscar dónde está el discurso de iniciación. Estoy bastante seguro de que alguien puede darnos instrucciones. Eso le recordó algo a Jaune, realmente tampoco sabía dónde estaba Beacon. Sí, vamos. Media hora después, mientras Jaune y Ruby serpenteaban hasta la academia, comenzó a notar algunas cosas. Había varios tipos de aventuras colgando junto a las puertas delanteras del complejo.
A juzgar por la mayor calidad de su atuendo, que consistía en plato completo, cuero y correo, gambesón o una combinación de los tres. Parecían ser estudiantes más experimentados. Tal vez incluso los hombres de clase alta. Esto era un buen augurio para Jaune mientras se veía el papel. El niño no parecía sobresalir de ninguna manera, aparte de su largo cabello rubio. Solo otro caballero en camino a unirse a Beacon Academy. Beacon en sí estaba a tiro de piedra del Palacio del Rey, en el centro del corazón cosmopolita de Vale. El palacio era absolutamente asombroso para quedarse boquiabierto. Las altas torres retorcidas de lo que podría haber sido una fortaleza por derecho propio empequeñecieron la ciudad. Los techos pintados en azul y la piedra de mármol se unieron para formar una obra maestra. Francamente, nada más en la ciudad podría realmente hacer frente al palacio en comparación. Solo Beacon, que acababa de empezar a aparecer a la vista, tenía ese derecho. Jaune y Ruby redondearon la última curva de la calle, deteniéndose mientras miraban por primera vez la estructura. Cada uno tenía las sonrisas más tontas en sus rostros solo por pura emoción corriendo por sus venas. El propio Jaune estaba aterrorizado de estar de pie ante lo que iba a ser su nuevo hogar en el futuro previsible. ¡Wow! Los altos muros de la escuela hacían que el castillo se viera lamentable en comparación. Los caminos empedrados dieron paso a baldosas de mármol gris y hermosos jardines. Cada pared abierta estaba cubierta de alguna forma de vegetación que iba desde flores hasta las hierbas más sorprendentes y exóticas que había visto. Jaune se había perdido por completo mientras disfrutaba de las vistas. Al pasar por las puertas, Jaune pudo obtener una vista más apreciativa del santuario interior. Los jardines solo crecieron más ornamentados, extendiéndose por todo el terreno y abarcando muchos más estilos arquitectónicos. Las esculturas de mármol de los héroes se erigen como centinelas, posando en varias posturas de combate o incluso en la típica postura heroica, espada y escudo en mano. Ruby dio vueltas, echando un buen vistazo a todo lo que la rodeaba. Ella estaba apreciando cada minuto de esto. La enorme sonrisa en su rostro y esos ojos muy abiertos mostraban cada onza de su alegría en este momento. Jaune, esto es increíble, Ruby brotó en voz alta, atrayendo la atención de varios otros. Beacon parece sacado directamente de un cuento de hadas. Realmente lo hizo, y Jaune no tenía forma de estar en desacuerdo. Claro que todo el look que buscaban aquí iba a ser un monumento al legado de los héroes de Vale. Tal vez se inspiró más en los aspectos míticos y románticos de esas historias. Tienes razón, estuvo de acuerdo Jaune con un entusiasmo apenas contenido, haciendo otra mirada. Debería haber hecho un viaje a Vale antes de esto. Me siento engañado. Sin embargo, ver esto con Ruby por primera vez lo compensó. Los dos se estaban convirtiendo rápidamente en amigos, después de haber discutido estáticamente sobre armas y armaduras en el camino hacia aquí. Al menos su asombro a la hora de poder perder simultáneamente todas las líneas de pensamiento mientras contemplaban una obra maestra era otra cosa que podían compartir. No puedo creer cuántas personas están aquí, señaló Ruby, mirando a la multitud de futuros estudiantes. Vamos a clase con todos aquí. Uy, sus armas son tan geniales. Ojalá pudiera verlos a todos. Jaune también quería ver lo que estos otros estudiantes estaban empacando. Había algunos de ellos que llevaban algunas armas más inusuales como espadas de cadena y lo que parecía ser una ballesta modificada. Lástima que no tuvieran tiempo. Ten cuidado, Ruby, advirtió Jaune en un tono juguetón. Crescent Rose podría ponerse celosa. SPHHHFFF, sopló por los labios antes de reírse abiertamente. Ruby claramente no lo tomó en serio, pero lo encontró divertido. No, mi corazón solo pertenece a Crescent Rose. Ella sabe que me gustan las armas, es como conocer a otra persona. Son solo una extensión de la personalidad de otra persona. Eso fue sorprendentemente profundo. Pero lo entiendo. Ya veo, dijo Jaune, contemplando sus palabras. Se ahuecó la barbilla, se le ocurrió una idea. Tal vez haya otros cazavampiros entre ellos. Quiero ver sus métodos, y tal vez puedas ver sus armas también. Era una situación en la que todos ganaban. Jaune quería aprender algunos trucos más del oficio, y Ruby quería ver las armas de otra persona.
Sin embargo, no consideró cómo Ruby iba a reaccionar a esta noticia. Espera, Jaune. Ruby lo miró con una expresión extremadamente emocionada y casi vertiginosa. Mataste a un vampiro. La última parte fue lo suficientemente fuerte como para que más personas comenzaran a darse cuenta de la pareja. Por lo pequeña que era y lo callada que parecía, Ruby podría ser más fuerte que una banda de soldados. ¿Cómo lo hiciste? ¿Usaste la espada de plata o usaste magia? Apuesto a que la pelea debe haber sido tan genial. La niña también hablaba extremadamente rápido, y Jaune apenas podía seguirla. Fue solo un fledgling, se quejó Jaune mientras trataba de explicar el escenario. Odiaba cuando la gente lo elogiaba en exceso por una tarea que podría haber sido realizada por cualquier aventurero de segunda categoría. Entonces, apenas es un vampiro. Más de un sobrehumano en realidad. Los fledglings tenían tiempos de reacción y velocidad de movimiento más rápidos que los humanos normales o los faunos. La mayoría generalmente tenía la fuerza de un toro o podía romper los árboles por la mitad con un solo golpe. Sin embargo, los relatos de otras cacerías de vampiros no los mencionan luchando en lo que debería ser toda su fuerza. Todavía genial, insistió Ruby. No los tenemos en Patch. Patch no tiene vampiros. Podrían haberlos matado a todos, o simplemente están escondidos. Ajá, ahí estás, gritó una voz de un lado. Jaune se volvió para ver al ladrón rubio con el que él y Ruby se habían encontrado antes. El hombre tenía aproximadamente la misma altura que Jaune, tal vez más corto por 1 pulgada o 2. Sin embargo, estaba mucho más construido. Su camisa abierta, exponiendo sus músculos pectorales internos y abdominales, le dijo a Jaune lo suficiente. Una cola de mono balanceándose de un lado a otro lo distinguió como un fauno. El hombre llevaba solo una camisa blanca y pantalones azules como atuendo. Dichos pantalones solo bajaron a su pantorrilla media, dejando sus piernas abiertas al aire. La única armadura que llevaba el hombre era un par de vambraces hechas de cuero y acero pintado de rojo. En su espalda, llevaba un bastón de color rojo y dorado. Los dos extremos del arma estaban cubiertos de extrañas runas que Jaune nunca había visto antes. Tal vez fue una especie de personal boe encantado. Jaune pensó que podría haber sido un marinero o algún tipo de miembro de la clase Rogue dada su elección de armamento. Entonces, ¿todavía lo tienes?, preguntó, sin especificar el artículo que quería. Una sonrisa confiada en su rostro. Jaune se sorprendió mucho al ver que este otro niño había pasado por el esfuerzo de recuperar una fruta robada. ¿Por qué no agarró otro de la cabina de otra pobre alma? Dejó perplejo al caballero. Sin embargo, también siguió a Jaune y Ruby hasta Beacon Academy. La mayoría de las acciones del ladrón no tenían sentido en este momento. Francamente, Vale parecía estar mucho más agitado que Bar. Conocer a Ruby fue probablemente la mejor parte de esto y un intercambio bienvenido de donde vino. Sin embargo, Jaune tenía la sensación de que esta no iba a ser su última sorpresa. Con suerte, fue mejor que este. ¿Ten qué?, pidió Jaune para aclarar, fingiendo ignorancia. La manzana, admitió el ladrón. Sé que lo tienes en tu bolso. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Jaune de nuevo, su tono inmutable. Hay una protuberancia en forma de manzana en el costado de tu bolso, señaló el ladrón. Si eso es así, entonces ¿por qué debería dártelo?, presionó Jaune, interrogando al hombre con un tono severo. Además, ¿por qué confiar en mí para ser cómplice cuando ni siquiera sabes quién soy? Porque bonito, por favor, con una cereza en la parte superior, dijo el hombre, presionando sus manos juntas y apuntándolas a Jaune. También pareces un caballero pícaro como yo en el que podía confiar. ¿Parezco un pícaro? ¿Qué tipo de lógica al revés es esta? Se supone que no debes confiar en otros criminales. Antes de que Jaune pudiera responder a las súplicas del hombre, alguien se topó con su costado. Fue un roce entre sus hombros por solo un momento. La otra persona se disculpó y siguió su camino hacia la academia. Sin embargo, el hombre notó que algo era una falta. Llegó hasta la cintura, encontrando algo que debería haber estado allí para ya no estar. El hombre dio vueltas, mirando sus pies para ver si había dejado caer algo. Alguien robó mi monedero de monedas, dijo con incredulidad resumando de su voz.
una mirada de temor y molestia en su rostro. Jaune y el pícaro miraron en la dirección a la que otra persona había huido al mismo tiempo. Cerca de la entrada principal del gran salón de la academia había una joven vestida completamente de negro. Levantó el bolso de monedas que faltaba, agitando la bolsa juguetonamente solo para disgustar al niño. Jaune juró que podría haberla visto sonreír. Creo que alguien recogió tu mal karma, dijo el caballero, volviéndose hacia el pícaro y arrojándole la manzana. Apareció una sonrisa de mierda en la cara de Jaune. El otro chico no parecía encontrar ningún deleite en esta situación. Se frotó la parte posterior de la cabeza, mostrando la vergüenza de ser quemado por otro ladrón. Jaune presumió que también se sentía como un idiota. Sí, estuvo de acuerdo Ruby, tomando un tono neutral. Sin embargo, sonaba como si estuviera en una cruzada contra el niño. Lo que hiciste estuvo mal. Tú. Cuando Ruby estaba a punto de sacar sus palabras, otra persona llegó al escenario. El día de Jaune solo iba a ser más interesante a partir de aquí. Él lo sabía. «Oh, Ruby», gritó otra voz en un tono musical. Jaune se volvió para ver a otra mujer parada a pocos metros del grupo. Una sonrisa goteando con confianza desenfrenada en sus labios y sus manos en sus caderas. El caballero quedó en silencio por su presencia. La mujer era otra rubia como el pícaro y Jaune. Una larga melena dorada bajó por su espalda, terminando justo debajo de sus caderas. Cada centímetro brillaba a la luz del sol como la niña unida a él. Dos ojos lilas, diferentes de los propios iris de cobalto de Jaune, miraban al grupo con un fuego particular hacia ellos. Los labios de la niña se contorsionaron en una sonrisa Cheshire que se extendía de oreja a oreja. Su aspecto era atractivo en un nivel diferente al de Ruby. La más joven era hermosa a su manera. Sin embargo, esta mujer mayor que parecía tener la edad de Jaune era el epítome de la belleza. Más figura completa en comparación con su hermana menor y otros adolescentes. Algo que atraía a un nivel más primario. Todo sobre la niña llamó la atención sobre ella. Jaune continuó mirándola como si fuera una obra de arte hasta que su voz lo llevó a la realidad. Veo que has encontrado algunos amigos, continuó, luciendo un tono juguetón. Dos rubias altas y guapas sin embargo. Se detuvo por un momento y se ahuecó las mejillas con un jadeo. Estabas revisando totalmente a los dos, ¿no es así? También los querías a los dos al mismo tiempo. Dejó escapar otro jadeo cómico. Ruby, ¿qué pensaría papá de esto? Jan Ruby se puso roja como la sangre, gritando mientras se dirigía directamente a sus brazos. La rubia increíblemente hermosa que Jaune ahora conocía como Jan, se rió a expensas de la niña más pequeña. Y la pérdida de Jaune también porque sus mejillas estaban incendiadas. Al pícaro no parecía importarle en absoluto. Jan estaba vestido de marrón con reflejos naranjas. Su atuendo consistía en una chaqueta de cuero que exponía parte de su escote con una bufanda envuelta alrededor de su cuello. El resto de su ropa reflejaba el mismo estilo que sus pantalones y botas de montar, ambos de color marrón oscuro. No era tan inusual como el atuendo de Ruby, pero parecía que era más adecuada para montar a caballo. Jaune no podía ver ninguna arma en ella, pero llevaba un par de guanteletes. Tal vez ella era una luchadora. La hermana mayor soltó, la menor, permitiendo que Ruby se revolcara en su vergüenza. Hizo un arco cómico, colocando su mano sobre su pecho, la otra saliendo hacia un lado y una pierna extendiéndose hacia atrás. Yang Xiaolong, pronto será Ruda de Beacon Academy a tu servicio, declaró con confianza para que el mundo lo supiera. ¿Quiénes podrían ser ustedes, caballeros? Yang miró a Jaune muerto a los ojos con una mirada que podría matar a un hombre lobo. Una sonrisa dentada en sus labios magnificó el poderoso aura que desprendía. Da miedo. Jaune, respondió con sutileza, sin exponer ninguna intimidación. Me encontré con tu hermana en el mercado. Yang volvió su mirada hacia el tercer rubio de su grupo. ¿Y tú? Sun Wukong, finalmente reveló su nombre vacilante. Me hicieron parecer el idiota más grande de Vale. Yang resopló en eso. Suena como una historia divertida, dijo. Pero tengo un lugar para nosotros en el salón principal, así que vámonos. La sala principal de Beacon Academy estaba llena de actividad.
más que afuera, ya que cientos de personas estaban hacinadas en una sola habitación, sin dejar espacio para sentarse. Aparte del pequeño grupo con Jaune, no reconoció a nadie más. El gran número hizo que Jaune se pusiera nervioso ya que no tenía forma de saber cómo bajaría la iniciación. Una mujer subió a un escenario y llamó la atención de todos. Llevaba una blusa blanca y una capa negra desteñida que alimentaba pantalones más oscuros y botas de cuero negro. La mujer llevaba una varita en una mano y un pergamino en la otra. Su cabello rubio brillaba brillantemente en la luz mientras iluminaba el resto de su figura. Jaune pensó que la mujer debía haber sido una hechicera o algún tipo de maga. Hizo un pequeño anuncio, presentándose como la profesora Godwitch, y dio la bienvenida a otra persona. Un hombre mayor se paseó hasta el centro del escenario. El hombre, solo conocido como el profesor Ospin, parecía tener unos 50 años dado su cabello blanco. Sin embargo, sus rasgos faciales no corroboraban esa idea, haciéndolo parecer más joven. ¿Qué puede haber sido el caso? Un par de gafas se sentaron en su nariz, pero no parecía usarlas. Solo barriendo a través de la multitud con su mirada inflexible aparentemente sin problemas. A diferencia de la hechicera, el atuendo del hombre era mucho más oscuro. Llevaba solo un par de pantalones negros con un blazer a juego sobre un chaleco verde. Alrededor de su cuello, una pequeña cruz estaba clavada en una capucha verde. En su mano derecha, empuñaba un bastón, en la otra, una pequeña taza. Buenas tardes, comenzó en un tono neutral. Cada uno de ustedes ha decidido emprender un viaje tremendo. Muchos de ustedes desean convertirse en aventureros, guerreros e incluso guardianes del remanente. Su voz era rica pero tenía un trasfondo casi críptico. Los 4 reinos del remanente, Vale, Atlas, Vacuo y Mistral están experimentando un tiempo de gran paz y prosperidad entre ellos. Nuestro trabajo es mantener esta paz. Hizo una pausa. Eso significa que lucharás para mantener esta armonía. No solo en Vale, porque ustedes son el futuro del remanente mismo. Hizo otra pausa. Sin embargo, si alguno de ustedes pensó que eso era cierto, te equivocas. Solo veo potencial desperdiciado y egos desenfrenados en este momento. Es mi deber como director de Beacon Academy separar a aquellos que no tienen el potencial de defender nuestra paz de aquellos que sí lo tienen. Pero por ahora, los dirigiré a todos ustedes al profesor Godwitch. Les deseo la mejor de las suertes a todos ustedes, y deseo hablar con aquellos que muestran potencial en una semana. Nadie se atrevió a aplaudir su discurso. Se sintió como una bofetada a la cara, honestamente. Simplemente separando el trigo de la paja en ese momento. Ese era el objetivo de lo que Ospin había cocinado. Bueno, eso fue un poco deprimente, bromeó-san. No hizo que Jaune se sintiera menos ansioso en este momento. La hechicera dio un paso adelante y tomó el lugar de Ospin. Esta noche todos dormirán en el salón de baile. Os animo a que os relajéis y os preparéis para las tareas que afrontaréis durante la próxima semana. Convocaré personalmente a aquellos a quienes se les asignarán tareas para la próxima semana. Aquellos iniciados tendrán que reclutar a aquellos que consideren adecuados para la misión. Sus asociaciones para la semana no serán un acuerdo permanente. Sin embargo, esperamos que todos ustedes trabajen juntos dentro de lo mejor de sus capacidades. Los que queden después de esta semana serán estudiantes oficiales de Beacon. Con eso, Godwitch siguió a Ospin fuera del escenario y se retiró a un lugar desconocido. Ok, pandilla, comenzó Yang en un tono optimista. ¿A dónde vamos ahora? Jaune se rió entre dientes internamente en el cambio de tono. Ninguno de ellos sabía dónde estaba el salón de baile. Creo, Jaune estaba a punto de hablar mientras algo lo distraía. O alguien. Una joven vestida casi en su totalidad de blanco. Jaune apenas podía encontrar las palabras para describirla. Ella era hermosa. Una diosa en Remnant. Sus rasgos eran impecables. Ni una sola marca en su piel pálida. El largo cabello plateado fluía libremente en una cola de caballo lateral que era blanca como la nieve. El resto de ella estaba cubierta por un conjunto de túnicas holgadas. Solo los reflejos azules en su atuendo rompieron el esquema casi monocromático. Desde la distancia, parecía ser baja. Pequeño más que probable. La mujer era probablemente más pequeña que Ruby.
Sin embargo, mientras Jaune continuaba observando a la niña, notó algo sobre ella. Tenía una expresión casi melancólica. La niña no intentó hablar con nadie ni siquiera reconocer su presencia. Francamente, parecía sola, incluso de pie en una multitud donde cualquier persona podía hacer ese cambio. Hola, le gritó Jan a Jaune. La falta de respuesta justificaba una intervención más física. Cuando Jan estaba a punto de agarrar los hombros de Jaune y darle vueltas, ella notó lo que había estado mirando. Oh, ya veo, ¿ves algo que te gusta? Jan trató de contener una sonrisa mientras a Ruby no le iba mejor acariciando sus manos sobre su boca. Sí, es solo que yo, tartamudeó Jaune, tratando de armar una oración coherente. Más o menos, no estoy seguro. Jaune quedó estupefacta por la belleza pura de la mujer. ¿Quién no lo estaría, viendo un ángel? Sus hormonas seguramente no ayudaron ya que sus glándulas arrojaron galones de las cosas en su torrente sanguíneo. Su cerebro se convirtió en un desastre revuelto, solo pensando en ella. El mundo entero del niño acababa de ser sacado de debajo de él, arrojado por un tramo de escaleras y, finalmente, arrojado por un acantilado. Su reacción fue diferente cuando se trataba de las otras chicas que acababa de conocer. Algo sobre este en particular. Jaune no sabía por qué. Solo ve a hablar con ella, habló San desde detrás de Ruby, dando su consejo. Jaune ni siquiera sabía por qué todavía estaba aquí. No lo pienses, solo hazlo. ¿Cómo puedo hablar con ella? Siempre he sido terrible con las chicas. Pero ella, ¿tengo siquiera una oportunidad? Lo que dijo, lo voy, dijo Jan, agarrando los hombros de Jaune y empujándolo hacia donde estaba la niña. Ve a hablar con ella, invítala a unirse a nosotros. Será un gran momento. Sin ninguna resistencia de Jaune, Jan lo había dejado a unos metros de distancia de la niña. Afortunadamente, su mente estaba enfocada en otra cosa en este momento. Ni siquiera había reconocido el raspado que provenía de la parte inferior de las botas de Jaune mientras se molían contra la piedra. Jaune sintió como si lo hubieran arrojado por la borda a un remolino de tiburones. Sus amigos, si es que podía llamarlos así, se negaron a lanzarle un salvavidas. Su garganta estaba seca, no sabía qué decir. Papá dijo que tuviera confianza. La confianza es clave. Antes de que Jaune pudiera siquiera correr una palabra, se dio la vuelta con una expresión de molestia en su rostro. Ambos ojos se entrecerraron, centrándose en el niño que estaba frente a ella. Cruzó ambos brazos, dando la impresión de que estaba cerrada. La chica no parecía interesada en él en absoluto. De pie tan cerca de la niña, Jaune pudo apreciar mejor sus rasgos. Su piel nacarada no era inmaculada. Solo una sola cicatriz bajando por su ojo izquierdo. Sin embargo, eso no le restó belleza. La niña, a cambio, lo miró con dos ojos azules ópalos, en contraste con el cobalto de Jaune. Trató de comenzar, respirando hondo. Hola. El cerebro de Jaune se esfumó y murió. No sabía cómo hablar con las chicas, y simplemente fue arrojado al fondo. Me preguntaba si te gustaría unirte a nuestro grupo. No parecías estar con nadie, y pensé que podría presentarte a mis amigos. Jaune sintió alivio de sacar todo eso. Miró hacia atrás para ver a Ruby saludándolos a los dos. San y Jan tenían enormes sonrisas en sus rostros. ¿Y quién eres?, preguntó en un tono amargo. Realmente parecía que ella no quería tener nada que ver con él ni con nadie en este momento. Yo soy Jaune. Jaune Ark, saludó con una sonrisa nerviosa. Cazavampiros. La expresión de su rostro solo parecía más disgustada. Tal vez tenía algo en contra de los caballeros o los cazavampiros. O tal vez Jaune específicamente. Sin embargo, podría ser lo que agrió su estado de ánimo en primer lugar, y Jaune solo lo agregó. ¿Eres otro de esos brutos que va a intentar cortejarme con sus hazañas? Antes de que Jaune pudiera responder, rápidamente levantó su mente y, con un fuerte suspiro, salió de la habitación. La niña murmuró algo más bajo su aliento sobre él, solo queriéndola por su nombre. Jaune se sintió derrotado, si estaba describiendo el sentimiento correctamente. Él solo había querido hablar con ella, pero ella lo malinterpretó. Tal vez era mejor renunciar a ella por ahora y volver a ella cuando parecía estar de mejor humor.
Jaune tuvo algunos malos rechazos en el pasado, por lo que solo se acostumbró a la sensación. Pero aún así le picó el ego. Bueno, eso fue grosero, declaró Ruby en lo que probablemente fue lo más cerca que pudo estar de estar irritada. Jaune quería que la situación terminara, pero Ruby presionó más. Jaune, solo fuiste a hablar con ella, y ella te rechazó así. Ni siquiera probaste nada romántico. Ruby, está bien, de verdad. Jaune trató de calmar el creciente infierno que era Ruby Rose. Sé cómo tomar una pista. Obviamente está enojada por algo y apareció en el momento equivocado. Una de las lecciones más importantes de Jaune de sus hermanas fue aprender a tomar una pista de las mujeres. Cada vez que Jaune había sido rechazado en el pasado, no trató de presionar más para que el rechazo no volviera a morderlo aún más fuerte. No, le gritó a nadie y a todos. Los que estaban a su alrededor se recuperaron de la repentina agresividad. Voy a darle tranquilidad. Ella se alejó en busca de la niña. Su hermana mayor la siguió, mareada por algo. Me encanta cuando ella es así. Jan felicitó las acciones de su hermana a los dos caballeros mientras seguía a Ruby. La rubia Buxom saltó alegremente detrás de la niña más pequeña mientras desaparecían en un pasillo. Mira, chicos, más tarde. Bueno, eso era una cosa. Ya me gusta el más corto, mencionó San de la nada mientras él y Jaune estaban solos ahora. Sí, esos dos son bastante interesantes, estuvo de acuerdo Jaune, amasando su frente. Lástima que esté acostumbrado a ver este tipo de cosas. Se volvió para salir de la habitación con todos los demás. Voy a encontrar el salón de baile, puedes hacer lo que quieras. Jaune saludó de nuevo al fauno. No es que tenga nada más que hacer hoy. Bueno, ese fue el capítulo 1. Acabo de terminar esto alrededor de las 10:30 hora central y todavía tengo que estudiar para mi examen de laboratorio mañana. Incluso tiré de una noche entera solo para martillar la mitad de esta cosa. La idea de niveles en este fic no es totalmente de videojuegos. Lo tomo como con cada nivel que ganas, recoges más fuerza en ciertos aspectos. Logras un mayor nivel de competencia en tu clase y eres recompensado con un aumento de estadísticas y un aumento a uno de tus reservoirs. Es como hacer ejercicio en realidad. Comienzas en el nivel 1 con cualquier fuerza natural que ya hayas desarrollado. Para cuando llegues al nivel 20, puedes ponerte en cuclillas más de 300 libras como una bestia. También puede desarrollar su cuerpo de diferentes maneras. Elegí desarrollar mi cuerpo para la estética, mientras que mi amigo fue a hacer cardio. Ganó un nivel más alto en cardio y puede correr un 10K sin sudar, por lo que su resistencia está fuera de las listas. Puedo correr un 10K, pero probablemente moriré al final. Pero su cuerpo está hecho para correr, mientras que yo estoy hecho para levantar cosas. Todavía tenemos el mismo nivel de condición física, pero llegamos allí haciendo cosas diferentes. Así que cada uno en Remnant es diferente y puede desarrollar sus propios estilos. Piensa en ello más como un estado del ser. Si te gustó este fic, no te preocupes. Terminaré otro capítulo en aproximadamente una semana y media. Tal vez más tiempo, ya que también necesito trabajar en mi otra ficción. Pero si este recibe más amor, la palabra clave podría, suspenderlo.